Bienvenidos a la cápsula de estadística descriptiva del UNEMI. Tema: indicadores estadísticos. Docente, ingeniero abogado Leonardo Fabiani. Integrantes: Leonela Liceda Alvarado Romero y quien les habla, Yasmín Fernanda Puya Sánchez. Indicadores estadísticos. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Indicadores estadísticos. Los indicadores estadísticos de variabilidad, a menudo conocidos como medidas de dispersión, indican cuán cerca o lejos están los datos de una media aritmética. Si los datos están cerca del centro, la distribución se concentra. Si están lejos, la distribución se dispersa. Es necesario entender cómo se distribuyen los datos y extraer la mayor cantidad de información posible de ellos. Como podemos ver aquí, para el desarrollo de nuestra tabla de frecuencia, tenemos un ejemplo. Se han recogido datos del sector Francisco de 50 madres adolescentes con edades de 13 a 21 años, de donde se obtuvieron las siguientes medidas que las encontramos aquí en esta tabla. Para el desarrollo de nuestra tabla de frecuencia, vamos a calcular los intervalos. El número de datos es igual a 50 según los datos recogidos. Valor máximo de las edades es 21, valor mínimo de las edades es 13. Para calcular el rango de los datos, como se puede decir, el rango es la diferencia entre los valores altos y los valores bajos. O sea, rango es igual a 21 menos 13, que nos da un total de 8. Para el cálculo de los intervalos, números de intervalos es igual a 1 más 3,32 long multiplicado por el número de datos, que es 50, que nos da un total de 6,6440, que redondeado nos da un total de 7. Para el cálculo de la amplitud es igual al valor máximo menos valor mínimo sobre la cantidad de intervalos. Valor máximo, que es 21, menos el valor mínimo, que es 13, dividido por 50, que nos da 1,14. Tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Tenemos el límite inferior, límite superior, la marca de clase. Para calcular la de marca de clases tenemos la siguiente fórmula, que es límite inferior más límite superior, todo esto dividido para 2. Es decir, límite inferior, que es 13, más límite superior, que es 14,14, dividido para 2, que nos da un total de 13,57. Y así sucesivamente. La frecuencia absoluta, tenemos los siguientes datos, que son 10 más 6 más 10 más 6 más 4 más 6 más 8, que nos da un total de 50. La frecuencia absoluta acumulada la sacamos, ponemos el número 10 más 6, que nos da 16. 16 más 10, que nos da 26, y así sucesivamente. La frecuencia relativa, tenemos la siguiente fórmula, frecuencia absoluta dividida para el número de cantidades, que es 50. 10 dividido para 50 nos da total 0,20. 6 dividido para 50 nos da total de 0,12, y así sucesivamente. La frecuencia relativa acumulada. Ponemos el 0,20 y a este le vamos a sumar el 0,11 de la frecuencia relativa, nos da 0,32, y así sucesivamente. La frecuencia porcentual la tenemos calculando es la frecuencia relativa por el 100%, 0,20 por 100, que nos da el 20,00. 0,12 por el 100% nos da 12,00, y así sucesivamente. Y la suma de esto nos da un total de 100,00. Medio promedio. La fórmula que tenemos a continuación es la fórmula de medio promedio. La E simboliza a cada una de los concernientes frecuentes proporcionales a los diferentes valores de X con la raya arriba. Y F es la frecuencia multiplicada por X, que es la marca de clase. Esto lo representaremos en nuestra tabla de frecuencia con una columna representada F por X. Al procedimiento. Para realizar este procedimiento necesitaremos elaborar nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados
Por esta vez trabajaremos con los intervalos abiertos. Aquí distribuiremos nuestros datos de la muestra de las 50 edades de las madres adolescentes de dicho sector. Como ya conocemos, primero, debemos establecer los valores del intervalo para proceder con nuestra tabla. La elaboramos como comúnmente lo hemos hecho, pero de esta necesitaremos solo los datos del límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta y Fx, que significa que necesitaremos multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clases, lo que vamos a sumar y obtendremos un valor total de estos 837. Después debemos continuar con el siguiente proceso de la fórmula, que es de 837 dividirlo para nuestro número de datos, en este caso 50, y que es un total de 17, es nuestro promedio de la media. Mediana. La mediana es la cifra de la variabilidad que se encuentra en la posición céntrica en lo que los datos se colocan en orden de su magnitud. En otras palabras, el 50% de las observaciones posee valores semejantes o menores a la mediana y el restante 50% posee valores semejantes o mayores a la mediana. Tenemos la siguiente fórmula para calcular la mediana. M es igual a la mediana. N es igual al tamaño de la muestra más 1 dividido para 2. Que multiplicamos a la frecuencia absoluta acumulada más 1. Todo esto dividido para la frecuencia absoluta acumulada por la mediana. Todo esto le vamos a multiplicar la W, que significa amplitud de intervalos, que significa la diferencia entre los límites, más L, que es el límite inferior del intervalo de clase, que es la que tiene la mediana. Necesitamos como requisito tener la tabla de frecuencia de datos agrupados, donde consisten los datos del límite superior, límite inferior, marca de clase, frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, sin antes olvidar los datos de los cálculos de intervalos. Debemos conocer lo que significan las representaciones de los símbolos de las fórmulas. Esta fórmula tiene una aplicación similar a la de los percentiles, ya que nos ayuda a encontrar el intervalo donde se ubica el valor de la mediana n más 1 dividido para 2. N es la cantidad de valores, que es 50, más 1, que nos da un total de 51. A esto lo dividimos para 2, que nos da un total de 25,5, siendo este el rango donde estará nuestra mediana, en la frecuencia absoluta acumulada. La W es 1,14 más L, que es 15,3. Nos da un total de 16,269. El 50% de las edades de las madres adolescentes en el sector San Francisco son menores o iguales a 16,26 años. Moda. La moda es una distribución de datos que se concreta como la cifra de la variable que se repite más veces. En un polígono de frecuencia, esta medida llamada moda pertenece al valor de la variable que está debajo del punto más alto del gráfico. Aquí podemos ver la fórmula, en donde moda es igual al límite inferior del intervalo más FI frecuencia absoluta menos FI frecuencia absoluta menos 1 dividido para frecuencia absoluta menos 1 más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más 1 multiplicado por la amplitud del intervalo. Aquí utilizaremos la fórmula similar a la media para identificar el intervalo con el que trabajaremos. Esto es ubicado en los datos de frecuencia absoluta, el valor mayor. Luego seleccionamos estos intervalos de donde ubicamos este valor. Reconocemos y reemplazamos. LI es límite inferior, que es 15,28. FI menos 1, frecuencia anterior, que es 6.
FI más 1, frecuencia absoluta siguiente que 6. FI, frecuencia absoluta, 10. E o A es amplitud del intervalo, que significa la diferencia entre los límites. Es 1,1429. L, límite inferior de intervalo, que es 15,28. Ahora, despejamos la fórmula. Desde la frecuencia absoluta menos la anterior frecuencia absoluta, 10 menos 6. Sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, 10 menos 6, más la frecuencia absoluta menos la siguiente frecuencia absoluta por la amplitud, 10 menos 6, entre paréntesis, 10 menos 6 sobre 10 menos 6 más 10 menos 6 por 1,1429. Ahora resolvemos la multiplicación, pero primero representaremos el límite inferior más 4 por 1,1429, que debajo tiene 8 por 1. Resolvemos esta fracción que obtuvimos del anterior resultado. 4,55716 dividido para 8, que nos da un total de 0,57. Ahora sumamos el límite inferior más el anterior resultado, que es 1578, más 0,77, que nos da un total de 16,37. Entre las edades de las madres adolescentes en el sector San Francisco, la que tiene mayor frecuencia es de 16,35 años. Muchas gracias.